Hermanos, a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 12, los versos del 22 al 32. Mateo capítulo 12, del 22 al 32. Leemos la palabra de nuestro Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El estudio de esta noche lo hemos titulado Rechazo imperdonable. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella tú nos muestras el camino a la obediencia. Nos revelas tu voluntad, Señor. Ayúdanos ahora a entenderla. Que tu Espíritu, que nos guíe a toda verdad, Señor. En tus manos nos ponemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el rechazo de Jesús como Mesías y Rey fue algo que se intensificaba a lo largo de su ministerio. Y según ya vimos, primero hubo duda, después crítica, luego indiferencia. Y esto culmina en un rechazo abierto contra Jesús. Los dirigentes religiosos de Israel añadieron entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo al rechazo que hicieron de Cristo. En este pasaje de Mateo capítulo 12, en los versos del 22 al 32, donde acabamos de leer, encontramos la base para nuestro estudio y aquí se nos presentan 5 características de la culminación de este rechazo. El único pecado que el Señor no perdona es rechazarle. ¿Por qué no puede ser perdonado? Porque mientras el hombre permanece en su estado de rebeldía, se está privando a sí mismo de la obra salvadora. Está rechazando la vida espiritual en Cristo. El único pecado que no puede ser perdonado es la incredulidad persistente. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si el hombre en su indiferencia no abandona su actitud, la sangre de Cristo no le puede limpiar. Aquí hay un ejemplo de lo que es rechazo y rechazo imperdonable. Y como mencioné, hay 5 características de la culminación de dicho rechazo. Vamos a ir sobre cada una de ellas. En primer lugar, el milagro, una evidencia del poder de Jesús. La Biblia dice en el verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí estamos ante un milagro, una manifestación del poder del Mesías. Una evidencia indiscutible de que Jesús era Dios mismo, ya que solo Dios
puede producir semejante transformación que encontramos en este verso 22. Aquí se nos cuenta de un hombre en una condición miserable. Dice la palabra, un hombre endemoniado y ciego y mudo. Quizás debido a la presencia de los demonios o del demonio, estaba este hombre impedido de ver y de comunicarse. Y es probable también que padeciera de sordera. Muy a menudo esta estaba asociada con la incapacidad de poder hablar. Y Jesús lo sana. Por un momento intente imaginar la condición miserable de este hombre, la condición desesperanzada en la que vivía. Un hombre que, sin lugar a dudas, estaba bajo la esclavitud del diablo. En primer lugar, indudablemente era un esclavo del pecado, era un esclavo del mismo Satanás, como lo evidencia la presencia de un demonio en su vida. Lo mejor que le pudo ocurrir a este hombre en toda su vida fue haber tenido este encuentro con Jesús, haber tenido la oportunidad preciosa de que le trajeran ante el Hijo de Dios. Una persona no puede llegar a la presencia misma de Jesús y continuar siendo igual. Cada encuentro con Jesucristo es un encuentro con el Dios vivo que nos cambia, nos transforma de una vida miserable y sin esperanza a una vida de gozo, paz y libertad. Porque todo aquel que vive sin Jesucristo es un esclavo del pecado. Pero cuando llegamos a conocerle, Él nos da la libertad, en primer lugar, de la peor de todas las esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Dice la palabra que el Señor le sanó y manifestó su poder de tal manera que este hombre comenzó ¿a qué? A ver y comenzó a hablar. Allí estaban las evidencias de que el poder de Dios se había expresado de manera sobrenatural en su vida. Esta sanidad demostró con una sola acción el poder que tenía Jesús sobre el mundo espiritual de los demonios y sobre el mundo físico de la enfermedad. Jesús parece haber realizado la curación particular en esta ocasión para tratar de ganar la atención de los fariseos, obligándolos a dictaminar su veredicto con relación a su persona. Los quería hacerse expresar. Delante de sus ojos vieron a un hombre que quedaba inmediatamente libre de 3 grandes aflicciones y que ahora se hallaba parado como una evidencia indiscutible delante de ellos, con mente y espíritus sanos. Este hombre ahora podía ver y hablar. Era un milagro sin lugar a dudas. Tú y yo somos recipientes, somos objetos del mayor de todos los milagros. ¿Cuál es? El milagro del nuevo nacimiento. El milagro de haber conocido al Dios vivo a través de Jesucristo. El milagro que nos dejó como nuevas criaturas. Dice la palabra que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso solo lo puede hacer el poder de Dios. Él es el único que puede dar vida donde no hay. Él es el único que puede poner gozo donde hay tristeza. Él es el único que puede colocar paz donde hay ansiedad y desesperanza. Solo eso lo puede hacer Dios. En segundo lugar, vemos el asombro, la respuesta de la gente
ante este evidente milagro. Verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Aunque sin duda mucha gente entre las multitudes presentes ese día había visto a Jesús realizar muchos milagros de sanidad, este en específico los dejó atónitos, o sea, profundamente asombrados. Y les lleva a preguntarse, ¿será este aquel hijo de David? En otras palabras, ellos estaban preguntando, ¿será este el Mesías? Hijo de David era uno de los muchos títulos para identificar al Mesías. Y el hecho de que estas personas consideraran a Jesús o lo contemplaran como una posibilidad de que Él era el Hijo de David, era una evidencia de que podía ser el Mesías. Habían presenciado una vez más el poder sobrenatural de Dios y les llevó a la pregunta, ¿será este el Mesías? Mucha gente queda asombrada ante las evidencias del poder de Dios. Como mencioné, el mayor de todos los milagros de lo que hoy podemos ser testigos es el milagro de la salvación, el milagro de vidas transformadas para la gloria de Dios. Mucha gente que no le conoce, mucha gente que vive de espaldas a Él, una y otra vez han sido testigos de ese poder. Algunos se asombran, pero no van más allá de ese asombro. Si el asombro que experimenta alguien no le lleva a buscar la fuente de ese poder, no le lleva a buscar al Dios vivo, es un asombro inútil. En tercer lugar, veamos la reacción de los fariseos. Dice el versículo 24 que acusaron a Jesús. Aquí hay una acusación. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Cuando Dios comienza a obrar, cuando el poder de Dios se manifiesta, el diablo se siente profundamente molesto y hará todo lo que pueda hacer para impedir que las personas vengan a Cristo. Y esto es exactamente lo que vemos aquí. Había ocurrido un milagro, la gente estaba asombrada y los fariseos comenzaron a acusar. Como hijos de su propio padre, el mismo diablo, comenzaron a tergiversar el origen de ese milagro, la fuente del poder de Jesús, y comenzaron a decir que era el resultado de los demonios mismos, del príncipe de los demonios. Entraron en pánico y reaccionaron con una ridícula acusación, que Jesús no echaba fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús había podido descubrir sus pensamientos, porque Dios mismo llega a donde el hombre no puede llegar. Lo que pasa por nuestra mente, Dios lo sabe. Y Jesús, como Dios, sabía lo que ellos estaban pensando. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Quizás usted puede pensar, pero el verso 24 acabó de decir que ellos estaban hablando. Sí, pero Jesús no había escuchado lo que ellos dijeron. Quiere decir que probablemente estaba a alguna distancia de ellos. Lo que Jesús escuchó no fueron sus palabras, sino los pensamientos que originaron esas palabras. La intención de ellos fue envenenar las mentes de las personas en contra de Jesús. Eso es exactamente lo que el diablo hoy sigue haciendo. Cuando las personas comienzan a manifestar inquietudes espirituales, cuando comienzan a mirar en dirección a la luz,
la luz que tú y yo como hijos de Dios comenzamos a reflejar. Amados hermanos, no podemos negar jamás que estamos en medio de una guerra espiritual. El diablo está decidido a impedir que las personas vengan a Dios. En realidad, los fariseos decían que Jesús no era el Mesías, sino que era todo lo opuesto. Era realmente la antítesis del hijo de David, que era en realidad un siervo de Belcebú. Y aquí dice la palabra que Belcebú era el príncipe de los demonios. O sea, los fariseos solo tenían una alternativa, puesto que el poder de Jesús era indiscutiblemente sobrenatural. No era un truco de magia, no era un mecanismo de ilusión, era una evidencia sobrenatural. Entonces quedaron con dos, tenían una sola alternativa. Solo hay dos fuentes de poder sobrenatural: Dios y Satanás. Y como estaban decididos a negarse o a negar que la fuente del poder de Jesús venía de Dios, se obligaron entonces a decir que no era más que un agente de Satanás, sirviendo al príncipe de los demonios. Belcebú era un título popular, o Baalzebú, derivado del nombre de una antigua deidad cananea. Vemos el milagro, vemos el asombro, vemos la acusación. Ahora vamos a ver cómo Jesús les responde en los versos del 25 hasta el 30. Quiero que recuerden que ellos no se enfrentaron directamente a Jesús con sus acusaciones. Fueron envenenándolo a las personas que allí estaban. Pero Jesús sí los confronta directamente. Les dice que su acusación era absurda, prejuiciosa y rebelde. Vamos a ir sobre cada uno de estos aspectos. En primer lugar, una acusación absurda. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es innegable que un reino dividido no puede permanecer. Un reino dividido contra sí mismo sería pronto asolado, destruido. Lo obvio también se aplica, como el Señor lo hace, a toda ciudad o a toda casa. Si una u otra está dividida contra sí misma, no permanecerá. La división es un camino directo a la destrucción. No permanece. Ahora, esto aplicándolo al espíritu del mundo, el principio es claro. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Bueno, sabemos que de Satanás, como una criatura creada, tiene límites. Sabemos también que realiza falsos exorcismos. Sin embargo, Satanás no echa fuera a Satanás, ni contra sí mismo está dividido. Su ejército le sigue. Dentro de sus tropas no hay desertores, no hay enemigos contra él. Por tanto, era absurdo acusar a Jesús de estar realizando estos demonios, estos exorcismos de demonios, por el príncipe de los demonios. Ese es el razonamiento al que Jesús quiere llevarles.
es una acusación absurda. La división no permite que una casa, una ciudad o el mismo ejército del diablo pueda permanecer. Y si esto es imposible, la acusación que ellos le hacen es absurda. En segundo lugar, les dice, es también prejuiciosa. Sus palabras no son más que la expresión de sus corazones y mentes cargados de prejuicios. Dice el verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La palabra hijos se usaba a menudo como un epíteto para referirse a discípulos o seguidores. Quiere decir que cuando Jesús les pregunta a ellos por quién los echan vuestros hijos, es como si les dijera por quién los echan vuestros discípulos, vuestros seguidores. La idea es esta: ciertos seguidores, ciertos discípulos o hijos de los mismos fariseos supuestamente echaban fuera demonios. Jesús señala el prejuicio extremo de ellos, demostrando que estaban dispuestos a aprobar los exorcismos practicados por sus hijos, porque eran parte de su sistema religioso. Sin embargo, cuando llega Jesús y no solo echa fuera toda clase de demonios, sino que llega además sanando todo tipo de enfermedades, están dispuestos a acusarle de ser un aliado del diablo. Con la sabiduría del cielo, Jesús pone a sus enemigos, a sus oponentes, en evidencia. Jesús sugiere que los fariseos estaban permitiendo que sus hijos, sus discípulos, sus seguidores fueran sus propios jueces. ¿Por qué? Bueno, la sugerencia implícita en estas palabras era que preguntaran a sus practicantes, a sus seguidores, mediante qué poder estaban ellos echando fuera espíritus malignos. Que llamaran a sus discípulos y les preguntaran, ¿en qué poder ustedes echan fuera los demonios? Si ellos le decían, lo hacemos por el poder de Satanás, ¿qué habría pasado? Que los fariseos mismos se estaban entonces, ¿qué? Condenando, porque ellos apoyaban a sus seguidores en esta práctica. Pero si le decían, no, lo hacemos por el poder de Dios, entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, que la acusación prejuiciosa que tenían contra Jesús perdería todo su valor, porque entonces Jesús también estaba realizando estos milagros en el nombre de Dios. Si nos tomamos tiempo para reflexionar en la manera como Jesús trató con estos fariseos, nos quedamos realmente asombrados, ¿verdad? Viendo al Hijo de Dios expresando una sabiduría única en el trato con sus enemigos. La acusación era absurda. La acusación estaba cargada de prejuicios. Y en tercer lugar, la acusación era rebelde. Verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
La tercera y básica razón detrás de esta acusación de los fariseos fue su rebeldía contra Dios. Jesús había disipado la acusación ridícula de que él estaba obrando bajo el poder del diablo. Y la única posibilidad restante era que lo hacía por el poder de Dios. Que por ese poder confrontaba a los espíritus malignos y liberaba a las víctimas de la esclavitud de ellos. Ahora, si Jesús obraba por el poder de Dios, entonces sus milagros eran de Dios. Y él tenía que ser el Mesías y tenía que ser el hijo de David. Por eso dice, si es así, y yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Rey. Bueno, estas señales fueron profetizadas de que acompañarían al Mesías. Él vendría y mostraría sus credenciales ante un mundo rebelde. Él vendría como la máxima revelación de Dios y la manifestación extraordinaria del reino de los cielos. Por eso Él dice, por tanto, si yo soy el Mesías, soy también el Rey venidero. Y si soy Rey, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otros pasajes de los evangelios, el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el representante de dicho reino. Al Jesús venir a este mundo, se acercó el reino al hombre. Dios extiende su poderosa mano para alcanzar a un mundo perdido. Jesús no reinará en la tierra en su gloria plena hasta el reino milenial. Este reino que se va a establecer después que Jesús venga por segunda vez. El libro de Apocalipsis capítulo 20 habla al respecto. Después ese reino va a convertirse en el reino eterno, cuando hayan cielo y tierra nueva. Pero en el sentido más amplio, el reino de Cristo es la esfera de su gobierno en cualquier lugar o época. En este sentido es rey donde quiera que se encuentre. Y los que lo aman son sus súbditos. Por tanto, su reino siempre estuvo con él durante su ministerio terrenal. De una manera similar, el reino de Dios existe ahora en la tierra, donde quiera que se le sirve al Señor. Pablo lo expresa de esta manera escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 13, cuando dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú y yo podemos decir exactamente lo mismo. Estas palabras de Pablo describen lo que ha ocurrido en tu vida y en la mía. Hemos sido rescatados. Hemos cambiado de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Esto ocurrió en nuestras vidas cuando fuimos salvos, cuando conocimos al Señor. Tú y yo somos ahora ciudadanos del reino. En este sentido es que todo creyente empieza a vivir en el momento en que recibe al Rey como su Señor y Salvador. No importa que estemos en este reino terrenal. No importa que estemos transitando por este desierto incómodo llamado sociedad humana, nuestro mundo terrenal. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Aquí estamos de paso. Nuestro destino no es aquí. Él nos ha puesto con una misión y una responsabilidad que cumplir, pero nuestro destino no es este. Jesús siguió diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte es Satanás. Y saquear sus bienes, todas esas vidas que tiene, esclavas. Algunos endemoniados como los que Jesús conoció,
y otros que aunque no estén directamente poseídos por un demonio, están bajo la influencia del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Exactamente en la misma condición que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. La gente que no tiene a Dios tristemente está bajo la influencia del diablo. No puede hacer otra cosa que pecar. No tiene la capacidad para decir que no al diablo. Sin embargo, es realmente doloroso la ceguera espiritual de tantas personas. El endurecimiento en el que viven. La gente sin Dios se cree libre. Miran a los cristianos y nos ven a nosotros como los que somos esclavos. Ellos son los libres. ¿Por qué? Porque pueden dar rienda suelta a todas sus pasiones y deseos. Y se les olvida que detrás de todas esas decisiones necias está la mano del mismo Satanás. La Biblia lo dice con claridad. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el Señor, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El único que tiene poder para atar al hombre fuerte es el Señor. Entonces puede saquear la casa del hombre fuerte, sus bienes. Jesús les estaba diciendo, ¿no les he demostrado mi poder sobre el diablo y sobre su reino de maldad, de tiniebla, de destrucción? ¿No he limpiado personas de todo tipo de enfermedad? ¿No las he liberado de toda clase de control y opresión demoníaca? ¿No he demostrado mi autoridad tanto sobre el pecado como sobre la muerte? ¿No he rescatado almas del mismo infierno? ¿Quién pudo haber tenido poder y autoridad sino Dios mismo? ¿Quién si no podría entrar en la casa de Satanás, con éxito atarlo y saquear sus bienes? Si yo no fuera el Mesías, no podría hacer nada de esto. Bueno, esto exactamente es lo mismo que el Señor Jesucristo sigue haciendo hoy. No ha cambiado en lo más mínimo su poder. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Nos gozamos en ser personas libres. Lo dice Romanos capítulo 6. Éramos esclavos, pero el Señor pagó el precio. Ahora dice Romanos, debemos ofrecer nuestros miembros a la justicia. De la misma manera que antes servíamos a la iniquidad, ahora estamos llamados a servir a Jesucristo. El Señor nos encontró en una condición perdida, miserable. Estábamos encerrados en lo más profundo de ese calabozo. Y llegó el libertador. Le quitó al diablo las llaves. Abrió la puerta de la celda y nos dio libertad. Sí, somos libres. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdadera libertad no está en vivir en una democracia. Y damos gracias a Dios porque vivimos en una. La verdadera libertad no está en nunca haber ido a una cárcel humana. La verdadera libertad se experimenta cuando no importa en las condiciones que estemos. Si llegamos a conocer a Jesucristo, somos perdonados. Y somos liberados porque la peor esclavitud, repito, es la esclavitud del pecado. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, es trágico y se nos hace difícil de entender cómo después de habernos dado libertad y de habernos abierto la puerta de la celda y habernos dicho, puedes salir, eres libre para servirme a mí por el resto de tu vida, hayan cristianos que se nieguen a salir de esa celda. En otras palabras, que sigan viviendo como esclavos. ¿Entienden? El que tiene oídos para oír, oiga. Si somos libres, debemos comportarnos como personas libres. Libres en Jesucristo. Y como dije, no importa dónde una persona esté viviendo, el Evangelio es poderoso para vivirlo en cualquier circunstancia. He conocido personas que están en una cárcel
y allí han conocido el Evangelio y son libres en Cristo. Están pagando las consecuencias de sus malas decisiones, pero son libres. Hay millones y millones de cristianos viviendo en países comunistas, donde son oprimidos, perseguidos, pero son libres. En Estados Unidos de América disfrutamos de una democracia, pero lo mejor, disfrutamos de la libertad de Cristo. Sin embargo, aquí, donde hay libertad humana, hay mucha gente esclava del pecado. Hay mucha gente que vive de espaldas a Dios, tomando decisiones estúpidas, necias. Hay mucha gente autodestruyéndose, porque no han conocido al verdadero libertador. Y escuche bien, usted y yo somos los instrumentos para que la gente llegue a conocerle. Que ellos puedan ver en nuestra vida esa transformación. A continuación Jesús le dice a los fariseos, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, los lleva a la pared. Les está diciendo claramente, con relación a mí no hay terreno neutral. No hay neutralidad. O estás con Él o en contra de Él. No se puede caminar encima de una cerca o de una cuerda. Eso lo hacen los acróbatas, ¿verdad? Cualquiera que intente lo mismo caerá a un lado o a otro. No es posible mantener una neutralidad cuando hablamos del Hijo de Dios. Él lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Escuche, no es necesario interferir activamente con su obra para ser alguien que desparrama. Solo es necesario no recoger con Él. La indiferencia ante el mensaje de Dios te pone en contra de Él. Cada ser humano tiene que tomar una decisión. Cada ser humano tiene que decidir qué hacer ante el mensaje del Evangelio. A veces conocemos personas que dicen, no me interesa. He tenido la oportunidad de hablarle a algunas personas, o he creído que tenía la oportunidad, y me han dicho así rápidamente, por favor, no me hable de Dios, no me interesa. Sí, se siente uno frustrado, se siente uno herido. Pero lo que me consuela en experiencias como esta es pensar, esa persona no tiene un problema conmigo. Su problema es con Dios. ¿Y cómo Dios tomará ese rechazo? No es un Dios que te está invitando simplemente. No es que Dios esté llamando a los pecadores simplemente a arrepentirse. Es que Dios mismo ya proporcionó la bendición extraordinaria de que el hombre pueda ser libre, perdonado y salvo. Y para Dios tuvo un costo inmenso. Fue la sangre preciosa de su Hijo. Dice la palabra que no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios hizo todo para salvar al hombre. Si después de haber ofrecido a su Hijo el hombre le rechaza, entonces solo queda juicio. Aquí Jesús lanza un anatema. Verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Jesús declara, todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, pero aquí hace o advierte acerca de una excepción. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Incluso la persona que blasfema contra Jesús, cualquiera, dice él, que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, cuando alguien rechaza a Cristo, después de haber tenido una exposición total
de la evidencia de su deidad, aún así podría recibir perdón por ese pecado si se arrepiente. Pero blasfemar o hablar contra el Espíritu era grave e irremediable. Fíjense, esto no solo reflejaba duda, sino que además era una expresión de incredulidad resuelta. Ahí estaba el Mesías. Ellos habían visto indiscutiblemente el poder de Dios obrando. Jesús estaba actuando en el poder del Espíritu y deliberadamente lo rechazaron. El único que puede transformar vida es Dios mismo y lo hace a través del poder del Espíritu. Si una persona rechaza esa obra, permaneciendo en incredulidad, se condena a sí misma. Estar en un rechazo absoluto y permanente a creer solo lleva a una persona al mismo lugar que llevó a estos fariseos, a una pérdida de oportunidad, de gran oportunidad, de preciosa oportunidad. ¿Saben cuál es? La oportunidad de ser perdonado. Una oportunidad que se pierde en este siglo. Y si se pierde en este siglo, con toda seguridad se ha perdido en el siglo venidero. O sea, siglo venidero es una expresión para referirse a la eternidad. Aquí se enseña que en la eternidad no hay oportunidad de salvación. La oportunidad es ahora. ¿Se va a la eternidad con Dios o se va con Satanás y sus ángeles en el infierno? La persona toma la decisión ahora. Mucha gente ha escuchado el Evangelio una y otra vez. Y me temo que muchos de ellos están endurecidos. Los he visto entrar por las puertas de los templos, congregarse una y otra vez. En Cuba veía cuando asistían a las grandes campañas de evangelismo. Allí estaban. Muchos eran esposas de cristianos o esposos de cristianas. Eran personas que asistían a todas las actividades evangelísticas, una y otra vez. Y como mismo entraban, así se iban. Aquí en un país saturado por el Evangelio, donde las oportunidades abundan, las personas son expuestas a la verdad una y otra vez. Y muchos con indiferencia los rechazan una y otra vez. Y no es por falta de evidencia, han visto el poder de Dios. Lo han visto una y otra vez. Sin embargo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Rechazan la luz y al rechazar la luz quedan en la oscuridad. Los que hablaron contra el Espíritu fueron aquellos que vieron su poder divino actuando en Jesús y a través de Él, pero voluntariamente se negaron a aceptar las implicaciones de esa revelación. Cuando usted rechaza a Jesucristo, el peor daño se lo hace usted mismo. ¿Entendió? ¿Conoces muchos cristianos? ¿Te has relacionado con gente que dice amar a Dios? Pero Dios no es solo para ellos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. El mensaje de Dios es para todo ser humano. Y Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan y crean en Cristo. Quiere decir que la invitación también es para ti. ¿Qué harás con ella? ¿Vienes a Jesús con un corazón arrepentido o lo rechazas? Jesús lo dijo: el que conmigo no es en mi contra. El que conmigo no recoge, desparrama. El apóstol Pablo advirtió a los corintios: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amigo, si por alguna razón estás aquí ahora viendo este video, tu oportunidad es ahora. No esperes otra. Este es el momento. No sabrás si en las próximas horas
Hay otra oportunidad. No rechaces esta bendición que Dios te da. Pídele perdón ahora y recibe a Jesucristo. Dice un hermoso himno que la vida se va como el viento. Dice Santiago que la vida es como la neblina que sale por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y dice el himno, es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar. Y el momento para buscarlo es ahora. Estimado hermano, si tienes un amigo, si tienes un familiar, si tienes un compañero en tu trabajo o en el lugar donde estudias y le has predicado una y otra vez a esa persona, ora por él, ora con toda deprecación y súplica, ora con carga, ora con dolor, porque esa persona está cometiendo un acto de rebeldía con Dios y se está endureciendo. No pierdas oportunidad de hablarle, pero recuerda esto. Cada oportunidad que esa persona rechaza se está condenando más. Ora. Solo Dios puede cambiar corazones. Tenemos que creerlo. Aquellos que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que creerlo. Porque así y solo así seremos capaces de proclamarlo con todo fervor, reconociendo que la oportunidad para el mundo solo puede venir de Dios. No se deje engañar, como el diablo trató de pervertir las mentes de aquellas personas que vieron el poder de Dios, sigue hoy tratando de hacerlo. Por eso tenemos que orar para que Dios libere a las personas esclavas, ciegas, endurecidas. Y mientras oramos, proclamamos ese evangelio. Es tiempo de no perder más tiempo, digamos, de aprovechar la oportunidad para hablar de Jesús. Esa es la única esperanza para el mundo. Y tú y yo somos los instrumentos para llevar esa esperanza. Que el Señor nos bendiga.